Okay. Bueno, sí, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a presentar esta variedad en las conferencias. Probablemente sea un poco más fácil llegar y explicar las técnicas, como siempre se han descrito en todos los libros, y esto es una variante. Quiero felicitar al doctor por esta variante en la presentación de los temas, porque ya uno va a participar, el público va a participar y va a estar un poco más atento. Entonces, si me quiere pasar la primera, por favor. Bueno, la rinoplastia clásica se basa en la resección osteocartilaginosa, ya se ha hablado mucho. Y esto con el objetivo de mejorar la estética y la función. ¿Qué pasa cuando la resección es muy excesiva? O incluso no tan excesiva, porque hemos visto que aunque dejemos a veces 7 milímetros de borde de la corola lateral, pues puede tener consecuencias de tipo funcional. Entonces, la estructura nasal, cuando se hace una resección, a menudo condiciona que hay una pérdida en la estructura por el soporte de la nariz, y va a traer consecuencias de tipo funcional y de tipo estético. Entonces, estos malos resultados estéticos y funcionales, asociados a la reducción, a la cirugía reductiva, ha dado un gran impulso al desarrollo de una técnica que se ha denominado rinoplastia estructural. ¿Cuál es la filosofía de este abordaje? Pues primero una excisión conservadora de los tejidos, una preservación de los sistemas de soporte de la nariz y, de forma importante, la utilización de injertos para reforzar e incrementar las fuerzas de las estructuras anatómicas que quedaron, para obtener así resultados predecibles y duraderos. Bueno, ¿cuáles son los sitios donadores? El mejor obviamente sigue siendo el septum nasal. En la siguiente, y le decimos al paciente, cuando usted ya no tiene suficiente septum nasal, la llanta de refracción en la rinoplastia es la oreja o el cartílago auricular. Esta es como ya lo hemos visto en diferentes pláticas, es un excelente recurso para cuando no tenemos septum adecuado. La siguiente, pues, es la cartílago costal. Creo que es importante que todos nos preparemos en hacer la extracción del cartílago costal, porque a mí, por lo menos las primeras ocasiones que le pedí a un traumatólogo que me sacara el cartílago, pues destrozó la costilla de puros pedacitos, me sacó mucho hueso y realmente no fue útil. Entonces, creo que es importante ir al cadáver y aprenderlo. Es una técnica relativamente sencilla, tiene sus cuidados, como todos sabemos, pero debemos ser capacitados para hacerlo. Implica un poco más de tiempo quirúrgico, pues es obvio, pero podemos ocupar la cantidad o extraer la cantidad que nosotros queramos y necesitemos en ese momento. Otra alternativa es la caries ilíaca anterosuperior, que el doctor Gonzalo no tiene mucha experiencia en eso, pero es una buena alternativa. Actualmente se utiliza mucho la fascia del músculo temporal y en algunas ocasiones la colota del músculo, del hueso parietal. Entonces, todos esos recursos los podemos utilizar en diferentes pacientes dependiendo de la patología que tengan y lo que necesiten. Bueno, entonces tienen ahí su control remoto y vamos a hacer preguntas que son relativamente sencillas, que son: ¿en qué porcentaje utiliza injertos en rinoplastia? Ustedes tienen ahí desde su controlito, del número 1, desde el 0 creo, hasta el 9, y ustedes pueden marcar en qué porcentaje utilizan injertos en la rinoplastia. Si terminan, vamos a pasar a la gráfica. ¿Perdón, terminaron todos? Sí, ok. Bueno, aquí tenemos Es importante esto porque decíamos que la rinoplastia es muy variable, cada quien utiliza diferentes técnicas y pues es una idea de cómo están trabajando todos. Entonces, estos son los resultados. Solamente en un 44% utilizan injertos en el 100% de los pacientes. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el sitio más frecuente en el que coloca injertos en rinoplastia primaria?
Este es el número 1, perdón, aquí es por sí está por número y por letra, ¿verdad? Sí, ok. Ok, en la punta, en el dorso, en la coronela, la válvula nasal interna, válvula nasal externa o en el radix. Si terminaron, pasamos la gráfica. Bueno, pues aquí coincide el 62% en el dorso y en el radix el 0%, creo que este es un punto interesante. En la válvula nasal interna y en la válvula nasal externa prácticamente nadie y solamente un 1% en el dorso. Entonces, ya hemos visto que en muchos pacientes, y en especial en esta raza, lo vemos, pues esa vez a mitad del radix. Eso lo vamos a ver posteriormente. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el injerto que más se utiliza? Igual. Pasamos la gráfica, por favor. ¿Todavía no? El injerto intraocular es el que más frecuentemente utilizan, yo creo que es obvio por las características de las patologías que vemos. El 44% injerto en escudo. Se ha hablado mucho del injerto en escudo. Es un injerto que no se debe utilizar en rinoplastías primarias, pero de acuerdo a nuestra patología, nuestro tipo de raza, creo que es importante utilizarlo. 0% en radix. Y bueno, ahora vamos a pasar a un caso clínico. Este paciente solicita cirugía nasal estética. No le gusta la jiba y no le gusta su punta nasal caída. ¿Qué injertos utilizaría en este caso? Igual con su control remoto, le pondré un injerto intracrural, un injerto en escudo, un injerto en radix, solamente en injerto intracrural e injerto en radix, solamente injerto intracrural y en escudo, la anterior, o utilizaría injerto intracrural, injerto en escudo y injerto en radix. Pasamos la gráfica, por favor. El 6 dice injerto intercrural, injerto en escudo y un injerto en radix. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, nosotros hicimos análisis de este paciente. Creo que es importante para la gente joven en especial tomar sus fotografías como una técnica y hacer trazos. Es muy importante. La gente que tiene más experiencia, pues esto ya no lo hace, pero sí es conveniente que ustedes, si empiezan, la gente joven, residentes, hagan su tomografía, su fotografía y hacer trazos sobre la fotografía y hacer un análisis facial con herramientas que pueden medir ángulos y les pueden medir básicamente los ángulos. Entonces en este paciente hicimos ese trazo y fue lo que hicimos. La siguiente, por favor. A este paciente le pusimos un injerto en el radix, hicimos una resección muy discreta de la jiba y después pusimos un poste intercrural. ¿Sí? La siguiente. Y bueno, este es el resultado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del injerto en radix? Empezamos a injertar en radix y estas son las ventajas. Pues primero vamos a dar la sensación de alargamiento de la nariz y disminuir la sensación o la necesidad de reducir el dorso nasal. Entonces, la tendencia actual en la cirugía de rinoplastía, en especial en el hombre, que sea un dorso alto y una punta discretamente proyectada. Entonces, eso es lo que hicimos y ese fue el resultado. El injerto intracrural será el denominado que es el caballo de batalla de los injertos de la rinoplastía estructural. Da soporte a la punta nasal e incrementa la proyección. Está indicada básicamente en narices cortas, con crudas medias e intermedias muy débiles, y el injerto se coloca entre las crudas medias, ya sea por viento nasal o por vía abordaje abierto. La forma del injerto debe ser curva para simular el doble quiebre de la punta nasal. El doctor González Romero nos decía que era como una vela
de un barco o de un yate. Es importante. Su límite alto está cerca de los domos. Solamente hay que rebasarla en el caso que ustedes consideren conveniente poner un injerto en escudo, y para evitar que el injerto en escudo se vaya hacia atrás, le ponen un poste, en la parte pues un poste alto, que se llama la técnica del estandarte, que es la técnica del doctor Fernando Pedrosa. El límite inferior que lo recomendamos es que sea muy cerca de la espina nasal anterior, no que esté sobre la espina nasal anterior, porque a veces cuando el paciente sonríe o habla, el injerto se desplaza y le hace un sonido que es incómodo para el paciente. Este es otro caso en el cual el paciente solicita cirugía nasal, estética y funcional. Y aquí está la pregunta: ¿qué injerto se usaría? ¿Solo un injerto intracrural, un injerto en escudo o injerto en dorso? Pasamos la respuesta, por favor, a la gráfica. Bueno, es la mayor parte de ustedes consideran conveniente poner un injerto intracrural, un 32% de injerto en escudo y solamente un 3% de injerto en dorso. Hicimos igual el trazo sobre la fotografía, y ese es el análisis que hicimos. Aquí consideramos que tenía una discreta suprapunta y el dorso estaba muy bajo. Y a este paciente, contra lo que opina la mayoría, le pusimos un injerto en dorso. Claro, a veces hay que hacer una mini girectomía cartilaginosa, porque esta parte está un poco alta, entonces, pero realmente lo que está abajo es el dorso cartilaginoso, el dorso, perdón. Entonces esa es la forma que pusimos el injerto. Pasa a la siguiente. Algunas características o condiciones para poner el injerto en dorso es biselarlo y en ocasiones rayarlo para que pierda la tensión, para que no se vea muy rígido y se adapte al sitio donde está colocada donde se va a colocar el injerto. Entonces son detalles importantes. La siguiente. Y ese es el resultado postoperatorio. Hicimos una mini girectomía cartilaginosa y pusimos el injerto en el dorso. Creo que es un resultado adecuado para es un paciente muy alto con una cara larga, entonces quedó una nariz alta. La utilidad del injerto en dorso es que da altura al dorso, obviamente, equilibra los tercios nasales y disminuye la conducta o la posibilidad de reducir el dorso en otras áreas. Entonces son las ventajas de este injerto. El aumento del dorso tiene múltiples variables. Aparte de poner un injerto que puede ser completo, como en estos casos, podemos utilizar además cartílago, como ya se ha hablado, cartílago orbicular, o pedacería del que nos sobra del septo puede ponerse como un injerto en el dorso. ¿Cuál es la manera? La manera es picar finamente el cartílago, ya sea costal, auricular, de septum, en cubitos muy pequeñitos que sean menos de 1 milímetro. Es un trabajo un poquito pesado, pero es que hay que hacer, es importantísimo que sea menos de 1 milímetro. Y lo podemos envolver podemos manejarlo en tres formas. Una que es en fase de músculo temporal, otro que se puede colocar o hacer como un sándwich con el foam. Es mejor el esponjostán porque el esponjostán es mucho más delgadito y se puede utilizar en el dorso. Es la manera que se coloca el injerto, pedacería de cartílago, ya sea auricular, costal y para aumento del dorso. Y otra técnica que es la técnica de Tasman, en la cual se pone ese pedacería de cartílago sobre una jeringa y se pone un pegamento biológico y se hace un molde prácticamente del dorso nasal. Es excelente porque nos facilita mucho la colocación, te queda rígido y es mucho más fácil. Entonces son diferentes maneras de hacerlo. Este es otro paciente en la cual solamente solicita cirugía de tipo estético, no tiene ningún problema de tipo funcional. Y entonces aquí la pregunta sería, ponemos injerto en radix, injerto intracrural, injerto en escudo, injerto en dorso. El 5, perdón, es repetición, perdón, ahí lo eliminaremos el número 5 probablemente porque es solamente injerto en radix. El 6 es solamente 1 y 2, que será un injerto en radix y un injerto intracrural. La siguiente sería injerto en radix, injerto intracrural y un injerto en escudo. O solamente 1 y 3, que sería el injerto en radix y en escudo.
a veces son muy demandantes porque quieren narices a veces muy estilizadas, no quieren, a veces uno dice, bueno, te voy a dejar la nariz natural. Y mucha gente dice, doctor, mira, mande con natural, porque si es natural, pues no me lo opero. Pues yo quiero que se me note. Entonces, cada paciente es diferente, cada comunidad que tenemos es diferente. El 7, solo ponemos un injerto en radix, un injerto intraocular y un injerto en escudo. Creo que esa es la conducta de la mayoría de ustedes. Bueno, igual hicimos un análisis preoperatorio de esta paciente. Efectivamente ya tiene el radix bajo, tiene una discreta jiba, tiene la punta nasal caída, tiene un ángulo nasolabial muy agudo. Y también quiero poner aquí énfasis en una situación que prácticamente nunca se toma en cuenta, que es el área penipiriforme o el área de esta zona, que es secundaria a traumatismos nasales de la evolución, que ocasiona que la nariz sea asimétrica y por lo tanto la nariz sea asimétrica. Muchos pacientes tienen ese hundimiento de esta área y pues hace que los labios se vean como muy prominentes, o sea, muy trompudos para la cara. Y entonces es necesario que en algunos pacientes se les haga un implante en estas horas, un implante o un injerto en el área penipiriforme. ¿Para qué? Para dar cimiento a la nariz y darle mayor proyección y fuerza a la nariz. Entonces esta paciente lo que hicimos, bueno, este era el preoperatorio y ese es el resultado postoperatorio. Entonces dimos un dorso más recto, más alto, y dimos proyección a la punta y definición a la punta. Y ese es el resultado postoperatorio. Tiene mayor proyección, tiene mayor definición. Entonces lo que hicimos fue un injerto en radix, como la mayor parte de ustedes nos hicieron favor de opinar. Usan un limado muy discreto al dorso. Quitamos una parte mínima del borde cefálico del cartílago lateral inferior. Usamos un implante premaxilar que va de todo el borde de la maxila anterior hasta la piriforme. Un implante de silástico. El silástico es el más delgadito, el más suavecito, para que no se note y para que tenga buena proyección. Le pusimos un poste intraocular y un injerto de escudo. Entonces vemos que en determinados pacientes tenemos que utilizar muchos injertos, a pesar de lo que se dice que no hay que utilizar tantos injertos, dependiendo de nuestros pacientes, pues es lo que tenemos que utilizar. ¿Cuáles serían las ventajas del injerto en escudo, el injerto chino y infralobular? Pues que da un aumento significativo a la nariz, acentúa la proyección de la punta e incrementa el soporte en la punta nasal. ¿Qué debemos hacer para evitar problemas con este injerto? Porque antes el doctor China en alguna conferencia dijo que él se había hecho millonario colocando sus injertos en escudo. Y otro doctor dijo, pues yo me hice millonario retirándolos. ¿Por qué? Porque no los suturaba. Entonces, eso ha cambiado. Entonces, se puede obtener para este injerto del septum, del cartílago auricular, como ya presentó el doctor Casanueva, y del cartílago de la costilla. El tamaño depende de cada caso. Aquí es bien importante que el modelado, lo decía el doctor Casanueva, que el modelado es complicado a veces. Bueno, el doctor Rodríguez Perales tiene una pinza que ahora todo el mundo le decimos el tomachín, que es para tomar el injerto, para modelar el injerto. O sea, ustedes ponen su injerto, ponen la pinza, la cortan y sale perfecto. Hay 3 tamaños. Los comerciales pueden ver el doctor Rodríguez Perales, pero es una maravilla, porque además sale biselado, que es una de las características que son importantes para un injerto en escudo, y en especial en pieles delgadas. Yo me he atrevido a poner injertos tipo escudo en pieles delgadas, y la verdad es que a largo plazo da buen resultado. Hay que tener muchos cuidados. Estos se colocan entre las cruras medias y desde los pies de la crura hasta la punta, o sobrepasándola, dependiendo de lo que requiramos o de lo que requiera el paciente. Sus bordes deben estar bien redondeados para evitar el efecto de un aspecto de lápida, en especial en pieles delgadas. Y cuando hay piel delgada, se puede cubrir con fascia o poner cartílago morcelado sobre el injerto.
Y esto es bien importante, siempre debe ser estructurado, siempre debe ser estructurado, para evitar las complicaciones de un injerto que se haya desplazado. Entonces, esto lo quiero repetir: cuando ustedes necesitan un injerto grande, pónganle un poste largo para que no se vaya el injerto para atrás. Aquí lo vamos a ver. El injerto se puede ir para atrás, o sea, a un lado o para atrás, dependiendo de si a un lado, pues se lo estructuran mal, o hacia atrás. Si lo ponen extremadamente largo, se puede doblar con el peso de la piel. Entonces aquí hay tres recursos que yo les recomiendo para evitar que eso pase. Entonces, número uno, poner un punto transfictivo. Entran aquí, salen de acá, vuelven a entrar aquí, salen de acá, y lo dejan ahí. Obviamente teniendo cuidado con su vendaje, también el vendaje es bien importante. Entonces, es una manera: se corta aquí, se deja pues protegido con el microporo para que el cálculo no entre directamente en contacto con la piel. La otra pues es poner un injerto largo, un injerto intercrural largo, que es la técnica del estandarte del doctor Fernando Pedrosa. ¿Sí? Eso nos va a evitar, nos da soporte en la parte posterior y nos evita que se nos vaya a ir hacia atrás el injerto en el escudo. También desde el preoperatorio ustedes deben de planear dónde va a quedar su injerto en el escudo. De una manera muy sencilla, así, coloquen sus dedos en la punta y dicen: pues aquí debe quedar un injerto. Por eso es importante que ustedes siempre pinten antes de empezar su cirugía, o marquen. Y la otra, que es un poquito más complicada, pero también es muy efectiva, es ponerle un injerto en la parte posterior, que es como se llama injerto en capo, como en capucha, en la parte posterior, y así evitamos que el injerto se nos vaya hacia la parte posterior. Entonces, son detallitos que creo que son importantes, porque a todos nos ha pasado que de repente pues ya le puse el injerto, quedó muy bonito al principio, y de repente pues ya no se ve. ¿Qué pasó? Pues se dobló sobre sí mismo, ¿verdad? Cuando el injerto en el escudo, este injerto sea muy delgadito, sea muy débil, y que bueno, pues es que le puse injerto, pues se está doblando, pónganle un injerto de cartílago costal, perdón, de cartílago auricular en la parte posterior, y eso le da más fuerza, es un injerto doble. Son detallitos que son importantes para que todo salga lo mejor posible. Este es otro caso, una paciente con laterorrhimia, y aquí le digo, ya hablo, la punta nasal en paréntesis, sin definición, sin rotación ni proyección. Son casos extremadamente complicados, pero que también son frecuentes. ¿Qué le harían? ¿Qué injertos utilizarían ustedes para este tipo de punta bulosa o de punta en paréntesis? ¿Tienen ahí su control, por favor? Pasamos la gráfica, por favor. Bueno, ok. Bueno, pues utilizar un poste intercrural, pero la 4 es todos, o sea, un poste intercrural, un injerto en el escudo y un injerto de crural lateral. Creo que es correcto todo lo que hicimos, lo que están manejando ustedes, porque fue lo que hicimos. Pero aquí hay una variante. Acuérdense, habló ya el doctor Dávalos en la mañana sobre la mal posición de la crural lateral, que es una patología prácticamente exclusiva de la nariz en paréntesis o la punta bulosa. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Esta es una fotografía transoperatoria, y vean cómo los cartílagos laterales o la crural lateral, en lugar de ir aquí en esta parte, mirando hacia la pupila, está viendo hacia el canto interno. Entonces, si a este paciente le quitamos borde cefálico, lo único que va a hacer es empeorar su patología de nariz bulosa, y se va a hacer una nariz, pues probablemente incluso más bulosa. Entonces, es muy importante entender esta patología, manejarla. No es una técnica fácil porque implica sacar prácticamente los cartílagos y volverlos a reacomodar, pero ya el doctor Dávalos en la mañana nos dio una idea de cómo facilitar esta reposición de la crural lateral. En estos pacientes son curvas muy cortitas, muy delgadas, y que obviamente aquí no tiene soporte. Aquí no hay soporte, y entonces la nariz se pincha naturalmente. Este paciente va a tener problemas de tipo funcional y de tipo estético. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, sacamos la crural lateral, le ponemos unos injertos de cruz lateral y la reposicionamos en otro lugar. Entonces, ya no, esa crural no debe ver hacia el canto interno, sino ver hacia la pupila. La siguiente. Perdón.
Entonces fue lo que hicimos, le hicimos un alimadito muy discreta del dorso, le hicimos para el tratamiento de la laterorrinea, ya hablaron sobre osteotomías, pero a veces, yo como le comentaba a los residentes, ¿qué es lo más complicado de la rinoplastia? La osteotomía. Ya el doctor Rodríguez Pérez habla mucho sobre ello. Yo para sacar una cuña lateral utilizo la gubia de Lempert, que es extremadamente fácil y te evita hacer dos osteotomías. Con una sola mordida de la liga de Lempert puedes sacar la cuña y puedes facilitar el tratamiento de la laterorrinea. Ahí hicimos una cuña del lado izquierdo porque su nariz estaba hacia el lado derecho y le pusimos un injerto de cruz lateral. Le pusimos un poste intercrural, un injerto en escudo y todavía unos injertitos libres en la punta, machacados o morcelados. Bueno, es mejor morcelados que machacados. Y bueno, pues este es el resultado postoperatorio. O sea, la nariz se ve más recta. Ella nunca quiso que le quitáramos el ancho de su base nasal, y hay que respetarlo. Nunca quiso que le hiciéramos nada, y además a mí me complació porque no es fácil, ¿no? Pues es obviamente un problema. La base nasal se ve más simétrica, se ve más triangular. Vean aquí cómo está un domo muy alto, otro más bajo. Los pies de crura están abiertos, que también es importante tratar ese detalle. La cirugía de la base nasal no solamente consiste en quitarle aquí las cuñitas de piel o demás, es fijarse mucho en esta parte. Estos pies de crura están muy abiertos, esto también trae problemas de tipo funcional. Entonces es muy sencillo el tratamiento, muchas veces siguiendo la incisión marginal hasta la parte de abajo, ponemos un punto en 8 aquí y cerramos los pies de crudas, y eso nos da un poquito de proyección, nos mejora el aspecto de la base nasal y mejora desde ese punto de vista funcional. Ese es el resultado postoperatorio. Entonces vean aquí cómo de su nariz que no tenía forma, pues ya tiene un poco más de proyección y rotación de la punta. ¿Cuáles son las ventajas del injerto de cruz lateral? Pues se utiliza cuando la cruz lateral es débil y delgada. A veces hay curvas laterales muy anchas, pero son muy débiles. Entonces también en ese caso hay que utilizar el injerto de cruz lateral. Cuando la cruz lateral es cóncava o convexa, también nos puede solucionar este tipo de problemas, aunado a otro tipo de técnicas. Lo que decíamos, la cruz lateral puede ser también normal pero delgada. Entonces cuando uno hace sutura de domos, se ve inmediatamente cómo se hace cóncava la cruz lateral. Entonces en ese caso tenemos que utilizar un injerto de cruz lateral para darle una conformación más lineal a la cruz lateral. Y obviamente se utiliza cuando hay injertos, cuando hay problemas de mal posición de la cruz lateral. Este es otro caso clínico, tiene una cirugía previa, ya fue a cirugía estética, fue operado desgraciadamente por un otorrino. Entonces vean las consecuencias de una sobreresección. Tenía gran problema de tipo funcional y obviamente ustedes ven los problemas de tipo estético. Entonces, nos decía el doctor López Infante, cuando tú tenemos una paciente, ¿cómo sabes que un paciente no respira bien? Pues ve los ojitos como si fuera un pescadito ahí en el supermercado que ya está casi para salir, se echan a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque es la hipoxia. La mirada se ve triste, se ve opaca, se ve feo. Entonces vean aquí una gran problema funcional. ¿Qué injertos usaría en este caso? Aquí están las opciones. Da la gráfica, por favor. Es un caso complicado, obviamente, ¿no? ¿Listos? Ok. Pues todos, perfecto. ¿Verdad? Todos. Abordaje, pues abordaje abierto, no le busquemos mucho. Sí, se ha hablado mucho a favor, mucho en contra del abordaje abierto. Es una herramienta maravillosa el abordaje abierto. No hay que tener miedo, lo único que sabe es suturar.
Ahora, como dicen también, un abordaje abierto no te garantiza un buen resultado. O sea, que hay que implementar las técnicas, ¿no? Entonces, el resultado. En ello utilizamos injertos separadores, obviamente, porque tiene un colapso tremendo del tercio medio. ¿Cuáles son las bondades de un injerto separador? Pues fortalece el tercio medio, mejora la estética y la función del tercio medio nasal y, muy importante, corrige la desviación septal dorsal. Siempre nosotros estamos pensando en que tiene una desviación en el área 1, en el área 2, en el área 4, tiene un gran espolón, pero a veces no valoramos el área 3, es el área del techo. Y eso, si no lo manejamos bien y si le agregamos una gibectomía, a veces nos deja muchas secuelas. Entonces es muy importante valorar perfectamente la nariz torcida y el uso de todos esos tipos de injertos. Para este tipo de injertos yo les recomiendo siempre el abordaje abierto. Hay gente que es muy hábil, lo puede hacer por abordaje endonasal, pero el abordaje abierto es maravilloso y a veces con el abordaje abierto es complicado. Pues entonces utilicen abordaje de tipo abierto. Pero esas son las ventajas y las bondades de este tipo de injertos, que es maravilloso, la vez... pero la vez que lo usaron me quedó sorprendido. Tenemos que poner injertos en listón o bate y este va a corregir el colapso de la válvula nasal interna y obviamente mejora el contorno nasal y mejora la función nasal. Ya lo vimos con el doctor Casanueva, las bondades de este injerto en esta área. Entonces el área valvular nasal interna es fundamental desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estético. A esta paciente le hicimos un abordaje abierto, septoplastía con corte del borde caudal, injertos separadores, osteotomía medial, posta intercrural, osteotomía lateral con infraction, injertos de concha en esta zona. Y ese resultado, perdón por la fotografía, pero les pido una disculpa, es una fotografía de hace como 20 años y es una fotografía de hace 10 años. Obviamente cambiamos la técnica, la fotografía, la cámara y todo eso, pues mejoró. Pero ese resultado de 10 años, funcionalmente y estéticamente, mejoró. Aquí tenía una V invertida, que la V invertida pues es consecuencia de una mala reconstrucción del tercio medio de la nariz. O sea, si nosotros hacemos una gibectomía, invariablemente hay que reconstruir los cartílagos laterales junto con el septo, si no el cartílago se cae y ahí está la V invertida. Y a esta paciente le hicieron una gibectomía ósea, pero no le hicieron osteotomías para cerrar los huesos. Pues ahí está el complejo tiene un gran colapso de la válvula nasal externa, interna, y bueno, y vean la miradita, creo que ya cambió, ¿no? Y está oxigenada. Como conclusiones, la rinoplastía reductiva afecta la integridad estructural de la nariz, quita soporte. El abordaje, al quitar algo, siempre va a haber una cicatriz, entonces si quitamos una cicatriz retráctil, entonces vamos a tener problemas de tipo estético y funcional. Y la rinoplastía estructural promueve el uso de injertos para mantener y reforzar los mecanismos de soporte y para resistir las fuerzas de contracción de la cicatrización. Esas son todas la bibliografía que apoyamos nuestro trabajo, entonces el que quiera, con todo gusto yo les envío toda la bibliografía, pero al final pues hay que ser conservadores y hay que reforzar la estructura nasal para obtener resultados satisfactorios. Muchas gracias. Muchas gracias.